Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Alvarado, un gusto saludarles una vez más. Mire, estamos aquí hoy en la ciudad de Tijuana. Hemos venido a hacer una entrevista para el testimonio de nuestro amigo Alfonso Carranza, cómo ha Dios cambiado la vida de ellos. Y bueno, me alegra que usted esté aquí y que haya tomado el tiempo. Gracias. Alfonso, ¿quién es Alfonso? ¿Dónde nació Alfonso? ¿Cómo creció? ¿Cuál fue la vida de dónde viene Alfonso? Bueno, mi nombre es Alfonso Carranza y vengo de Zacatecas, de un área rural. Yo nací en un rancho y crecí hasta la edad de 15 años. A la edad de 15 años crucé ilegalmente para Estados Unidos. Tengo dos hijos, Linda y Eric, y tengo dos nietos. Dos nietos. ¿Dónde comienza ese tiempo difícil en la vida tuya? ¿Dónde es ese momento donde la vida de Alfonso toma un rumbo diferente? De muy temprana edad empecé a tomar, ¿verdad? Empecé a tomar y luego me casé de como 17 años, ¿verdad? Y trabajaba y luego como a la edad de 20 años fui introducido no solamente a tomar, a usar cocaína y me envolví en muchas actividades ilegales. Y era pasar gente ilegalmente a Estados Unidos. Después me fui introducido a la cocaína, como dije anteriormente, y luego no solamente a usarla, sino después a venderla, ¿verdad? Y luego me pasaba mucho tiempo en las cantinas y entonces me metí en problemas, ¿verdad? Tuve un problema en California en el año 1985, tuve un problema ahí y alguien falleció, ¿verdad? Y entonces me fui para Kansas. Y luego, llegando a Kansas, a los 3 meses, tuve otro problema porque alguien me dio un balazo por la espalda. Y entonces me defendí, ¿verdad? Y fui arrestado por la Federal. En 1987 fui arrestado por la Federal, por la DEA, por drogas. Me agarraron con drogas, con armas, con chalecos antibalas, etcétera. Y entonces me querían dar 45 años de prisión. Y entonces, cuando estaba en custodia de ellos, se dieron cuenta de que yo debía un caso en California por homicidio, ¿verdad? Entonces, al último nomás me dieron 6 años en la federal y me mandaron a la prisión federal. Cuando terminé el tiempo federal, me extraditaron al estado de California para enfrentar cargos por el homicidio de 1985. Y llegas a la prisión de San Quintín. ¿Cómo comienza una vida en San Quintín? Pues bueno, primero estuve en Folsom Viejo, que es en California, y luego en Corcoran, y luego de los últimos 18 años, antes de salir, estuve en San Quintín. ¿En qué momento es donde Dios aparece en tu vida? Unos pocos meses después de que yo fui arrestado. Después de que fui arrestado, cuando me di cuenta de que ya no había salida, porque estaba acostumbrado a que me arrestaban y salía bajo fianza. Y cuando ya no hubo salida, ¿verdad? No me quedó otra más de que clamar a Dios. Clamar a Dios, ¿verdad? Me recuerdo estando en custodia, fui a un estudio bíblico, ¿verdad? Y allí dentro de la prisión. Pero yo más fui por salirme de la celda, ¿verdad? Y entonces el que estaba predicando era como que me estaba hablando a mi vida. Cuando hizo el llamado, yo pasé a enfrente llorando y acepté a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Así fue como comenzó mi encuentro con Jesucristo en la prisión. ¿Qué año fue cuando comenzaste a conocer de Dios? En el 87, 1987. ¿Siempre había esa semilla de fe que algún día saldrías? ¿Lo pensaste? ¿Lo dudaste? ¿Qué había en ti? Pues siempre mantuve la fe y la esperanza, pero también la realidad de que quizás nunca iba a salir, porque yo miré a muchos que murieron allí, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, mantuve mi esperanza contra esperanza, ¿verdad? ¿Cómo un hombre que asesina a otro hombre, lo condenan, cómo tú dejas que Dios remueva, primero que te dé el perdón, y cómo lidias con la culpabilidad? Porque hoy en día la mayoría de la gente puede ser perdonada, pero mucha gente vive con culpabilidad. ¿Cómo viene Dios y te remueve la culpabilidad? Por ejemplo, yo puedo llevar una culpabilidad de que le pegué a una persona, pero al momento de arrebatarle la vida a otra persona, afectamos terceros, cuartas personas con esto. ¿Cómo es que Dios remueve todo eso en ti
y tú empiezas a vivir una vida en Cristo. Dice su palabra que Él perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, y no se vuelve a acordar más de ellos. Y fue una realidad en mi vida, porque yo le pedí perdón por mis pecados, por haberle quitado la vida a estas personas, ¿verdad? Aunque hubiera sido defendiéndome o lo como haya sido, ¿verdad? Y Dios quitó toda culpabilidad de mí. Y le doy gracias al Señor, porque fue algo sobrenatural. Porque es cierto lo que dices, que muchas personas las perdonan, pero ellas no se perdonan a sí mismos. Y yo le doy gracias al Señor que Él, ¿verdad? Él me ha perdonado y no siento ninguna culpabilidad por la gracia y la misericordia de Dios. Viene la restauración con tu hijo. Viene la restauración con tu hijo. Todo este proceso, tu esposa que es la madre de tu hija Linda, ¿estuvo todos esos años contigo? Exactamente, estuvo conmigo todos estos años, casi 26 años, ¿verdad? Que estuve prisionero. Recuerdo que cuando me sentenciaron a 31 años a vida, yo le dije que, pues como dije en aquel tiempo, se me acabó el corrido, haz tu vida. Y ella me dijo, llorando, ¿verdad? Que lo que Dios había juntado no lo separaría el hombre, ¿verdad? Y ella, o sea, todo este tiempo que me esperó fue por decisión de ella, ¿verdad? Que Dios le dio también a ella la fortaleza, ¿verdad? Y nunca recuerdo que me haya echado en cara decirme, te voy a dejar, que se hubiera dado por vencida. Y ella era libre de hacerlo y tenía las razones para hacerlo. Pero ella me esperó por 26 años, por decisión propia, y siempre me visitó. No solamente me llevó a mis hijos, ¿verdad? Y siempre también llevaba a mi hijo Eric. Yo quiero invitar a Eric, porque nos juntamos aquí en Tijuana por esa razón, ¿no? Quería juntar y escuchar de su propio hijo esto que pasa, ¿no? Cómo fue que pasó. Y aquí está su hijo. Hoy su hijo es ya un hombre hecho y derecho. Él tiene 2 hijos, su esposa. Todo este proceso lo vamos a invitar ahorita a Eric con nosotros, a que hable con nosotros, pero en este proceso, todos estos años que estuviste en prisión, ¿él te fue a visitar todos estos años? Sí, siempre me visitó, pero después ya de que él cumplió la mayoría de edad, ¿verdad? Me empezó a visitar más regularmente. Allí en San Quintín me visitó por los últimos 15 años, diría yo, de menos. Wow. Ya, ¿verdad? Iba cada 15 días, y si no, pues iba a mi nuera. Ya después cuando tuve mis nietos, ya me los llevaba, mis bebitos ahí, ¿verdad? ¿Qué fue la respuesta de Alfonso al ver a sus nietos? No, pues eso es algo que no tengo palabras para describir, pero fue algo impactante, ¿verdad? Como que es un amor diferente. No quiero decir que es mejor, que ama uno a sus nietos más que a sus hijos, pero es un amor diferente, y más en ese lugar. Que fueran a visitarme, mis bebitos, tener en mis brazos. Mis bebitos me refiero a mis nietos, ¿verdad? Y los disfruté quizás más que a mis propios hijos, porque cuando estuve afuera, pues no pasé calidad con ellos, ¿verdad? No les dediqué el tiempo, les fallé, ¿verdad? Y tener el hecho de que visitar mis nietecitos y cargarlos, pues fueron y son una gran bendición en mi vida. Bueno, yo conozco a tu hijo por muchos años, somos muy buenos amigos, y Eric está aquí con nosotros. Lo hemos invitado para que pueda ser parte de esta historia tan tremenda, que yo creo que muchos de nosotros no nos logramos entender y comprender el poder de Dios. Recuerdo que hace unos años usted me dijo a mí, Javier, cuando usted salió de prisión, usted me contó que yo lo vine a ver aquí a Tijuana, me dijo el Javier, hay mucha gente que son libres de cuerpo, pero son prisioneros del espíritu. Amén. Y eso me tocó mucho, porque siendo usted un hombre que había estado más de 25 años en la prisión, sale de cuerpo, pero dice, pero soy libre de espíritu. Amén. El Señor me vino a liberar de todas las cargas, ¿no? Y lo que más me impresiona es cómo Dios trajo una restauración de padre a hijo, que es muy tremenda. Eric, te quiero hacer la primera pregunta, y con todo el corazón te lo quiero preguntar. ¿Qué fue tu primera impresión o cómo te enteraste que tú tenías un padre real? Maybe 4 o 5 años, me dijo, pues me enteré que vivía con mi padrastro, que no era mi papá verdadero. Pero yo creo, dentro de mí, siempre como conocía o
quería conocer a mi papá porque quería, yo pienso que adentro de uno se quiere identificar con su papá, que quieres hacer como tu padre cuando creces o quieres hacer. Como que perdí eso porque yo sabía que era mi padrastro, el que, con el que vivía. Y cuando lo conocí por la primera vez, tenía 11 o 12 años. ¿Y cómo un hijo, conociendo de Dios y sabiendo que su padre es condenado por muchos años que quizás nunca salga, cómo afrontaste esa etapa en tu vida? ¿Cómo tú logras combinar eso con Dios y logras sacarlo de ti y sobrellevarlo? Pues, me acuerdo una vez, le pregunté a mi papá, yo le dije, yo te perdono por lo que hiciste y si te doy la autoridad como padre de hablar o decirme, cualquier cosa que tú miras que está mal en mi vida, o sea, yo le di la autoridad de poder decirme como padre, mira, hijo, esto está mal, o, debes de hacer esto, o darme consejos, porque anteriormente no sentía bien, o me decía cosas, pero no lo tenía en cuenta, no lo tomaba en cuenta. Yeah. Usted, señor Alfonso, ¿cómo tomó todo este momento cuando él le dice eso a usted? No, pues me puse emocional cuando él me dijo eso. Y me recuerdo cuando él me dijo, ¿verdad? Como que me agarró de sorpresa, que me dijo, papá, ¿verdad? Yo te doy la autoridad, como lo acaba de decir él, para que me corrijas y me digas cualquier cosa, ¿verdad? Y sentí que no lo merecía. Y le di gracias a Dios y gracias a mi hijo, ¿verdad? ¿Tú siempre creíste que Dios iba a hacer algo con tu papá, que iba a salir de ahí? ¿O algún momento dudaste de tu fe? Pues había veces que le daban fecha y luego se lo quitaban y pasamos por mucho de eso, y yo creo sí había veces que dudábamos que iba a salir, porque se miraba por los ojos humanos, mirando las situaciones de otros, se miraba muy difícil que iba a salir. Yo pensaba que pues a lo mejor nunca iba a salir. Y sí me acuerdo que mi papá dijo, hijo, no te preocupes, yo estoy, yo tengo mi fe en Dios y estoy dispuesto si es que tengo que terminar mi vida aquí en la cárcel. ¿Qué es la necesidad en Zacatecas para la gente necesitar? Pues la necesidad es conocer la verdad, conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Porque hay mucha religión, pero no hay una relación con el Dios vivo por medio de Jesucristo, ¿verdad? Hay mucha idolatría, cree que pueden llegar a Dios de muchas maneras y sabemos por medio de la palabra de Dios que solamente hay un camino y ese camino es Jesucristo. En el área que usted está trabajando y llevando el mensaje, ¿qué es el área? ¿Es un área rural? ¿No hay nada? ¿Qué es lo que hay? No, pues lo que hay es un área rural, exacto. Estamos como a unas 2 horas de una ciudad, de Fresnillo, y de otra ciudad pequeña o un pueblo. Estamos como a 1 hora 15 minutos en auto, ¿verdad? Y pues sí, allí lo que pues son ranchos, donde estamos nosotros, ¿verdad? Y pues sí, hay la necesidad de que la gente conozca del Evangelio, ¿verdad? Está la necesidad porque cuando recién llegamos mi esposa y yo al rancho, que soy originario, ¿verdad? Empezamos a tener un estudio bíblico y le pregunté a las personas que si alguna vez habían participado en un estudio bíblico, ¿verdad? Y me dijeron que no. Y luego les digo, entonces aquí en el rancho nunca había habido un estudio bíblico. Entonces le digo, pues recuerden que estamos haciendo historia, ¿verdad? Aquí en este lugar, por la gracia y la misericordia de Dios que se llegó el Evangelio. Y simplemente compartir lo que de gracia hemos recibido. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Les agradezco el tiempo que tomaron de estar con nosotros y ser parte de la vida de ustedes, ¿no? Porque nosotros apoyamos parte de lo que él hace con la organización y nos gusta lo que él hace
que hace las misiones y vamos a seguirlo apoyando siempre y cuando tengamos toda la herramienta para poderlo apoyar. Siempre van a contar con nosotros en todos los aspectos. Son un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer, aquellos que le creen, aquellos que creen que nada está terminado. Porque oímos muchas familias, especialmente, que se quejan, ¿no? Todo está terminado, todo esto, lo otro. Hijos jóvenes que se quejan que su padre no los quiere, que no los ama, que no les toma el tiempo, ¿no? Y ver lo que ustedes pasaron y mantener esa relación y dejar que Dios restaurara ese proceso es incontable contar las maravillas del Señor. Les agradezco por su tiempo y por estar con nosotros. Si ustedes desean apoyar el ministerio de las misiones de Alfonso y su esposa que están haciendo hoy en día en Zacatecas, por favor, con toda libertad, hazlo. Sembrarás una semilla de amor a aquella gente que no ha escuchado el mensaje de salvación. Te esperamos en la próxima. Dios te bendiga.